Bien, hoy nos corresponde ver el capítulo 10 del libro de Éxodo. Este capítulo 10 nos habla de la plaga de la langosta. Vamos a mirar en este golpe, plaga, golpe, qué es lo que el Eterno estaba eh, eh, juzgando, ¿sí? Porque era un juicio que estaba entregando el Eterno a través de las plagas al pueblo de Egipto, ¿sí? Con este golpe o con esta plaga de la langosta fueron juzgados unos ídolos. Vamos a ver qué ídolos fueron juzgados. En Éxodo capítulo 10 estamos, para los que acabaron de entrar, puedan abrir también allí su Biblia y podamos ir juntos mirando esta hermosa porción en Éxodo capítulo 10. Con este golpe o con esta plaga que el Eterno envió, ¿sí? La plaga de las langostas, estaba golpeándose a Isis. Isis, que era la deidad de la vida, ¿sí? Y también a Set, el dios de la protección de las cosechas. Vamos a mirar más adelante en el desarrollo de la enseñanza qué fue lo que pasó con este golpe. ¿Sí? Recordemos que estos golpes que el Eterno estaba dando era justamente por avergonzar a los ídolos, ¿verdad? Por demostrarle a Egipto y también al pueblo de Israel de que Él es el único Elohim, el Shaddai Todopoderoso. Entonces, bueno, estemos atentos a esta enseñanza. Voy a darle paso a la profeta Karim. Shalom, shalom, buenas noches. Continuamos estudiando el libro de Shemot o Éxodo y estamos en una porción importante y vamos entonces leyendo desde el versículo 1. Esta noche vamos a ver solamente la plaga de langostas. Éxodo 10, versículo 1. Yahvé dijo a Moshe, ve a Faraón porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los Mitzraimín y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahvé. Acá, como nos dicen las escrituras, el Abacadosh tiene un propósito al endurecer el corazón de Faraón una vez más, porque a través de ellos iba a mostrar sus señales y, eh, y el propósito es que también el pueblo cuente a sus hijos lo que Yud-Hei Vав-Hei hizo en Egipto. Aquí establece que las plagas no solamente juzgan, sino que también revelan su gloria y transmiten una memoria generacional. Y esto es importante cuando el Abacadosh les dice que debían transmitir a sus hijos de sus hijos para que sepan quién era el Elohim a quien ellos estaban sirviendo. En, en Éxodo 10, del 3 al 6, vamos leyendo y dice, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahvé, Elohim de los hebreos, dice. ¿Por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. De lo contrario, si rehusas dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio. Uno no podrá ver el suelo, tan completamente las langostas lo cubrirán. Ellas se comerán lo que tú aún tienes que escapó al granizo, incluyendo todo árbol que tienes creciendo en el campo. Ellas llenarán tus casas y las de tus sirvientes, y de todos los de Mitzrayimín será como nada que tus padres o sus padres hayan visto jamás desde el día que nacieron hasta ahora. Entonces Moshe volvió su espalda y se fue. Aquí podemos ver qué importante es, así como la profeta nos decía,
que el Abacadosh estaba golpeando a los dioses, a las deidades que estaban relacionadas principalmente con la agricultura, la fertilidad de las cosechas y la tierra, de la tierra, ¿no? Y tenemos a Set, a Isis, o que también es Osiris, y Set es pues un dios del desierto, no de las tormentas y plagas, está asociado con la destrucción, con el desorden. Y los egipcios les pedían protección a estos dioses contra toda catástrofe natural. Así es que Yud-Heh Vapei muestra que incluso las langostas, símbolo de destrucción, estaban bajo su control, no bajo Set. Asimismo, cuando Isis u Osiris, que se refiere al dios de la vegetación y la fertilidad de la tierra, se creía que él controlaba el ciclo agrícola y daba vida a los campos. La plaga de langostas destruye todo lo que quedaba del lino, la cebada, el trigo y la espelta, así como habíamos hablado en la anterior semana, mostrando que Isis no podía proteger los frutos de Egipto, es decir, muestra que no tenía ningún poder. Y había unos dioses más pequeños que, como Nepri y Min, que son los dioses, el dios del grano, y la invasión de langostas devora todo el cereal. Era un ataque directo contra su poder. Así también contra Min, que era el dios de la fertilidad y de las cosechas, que también quedaba sin autoridad porque nada podía reproducirse ni sostenerse después de tan tremenda destrucción. En Éxodo 10:5 nos dice que la langosta cubriría la faz de la tierra y devorarán lo que les ha quedado y se ha librado del granizo. Esto nos muestra que Yud-Heh Vab-Heh estaba aniquilando no solamente las cosechas, sino también la confianza del pueblo en esos dioses protectores que durante años y generaciones de generaciones habían venerado. Es así que la langosta, esta plaga de langostas, principalmente viene a destruir todo lo que habían guardado en su mente, toda esa enseñanza que era incorrecta y muestra que sus dioses realmente no tenían poder alguno. Continuamos leyendo y también vemos que Moshe y Aarón dicen, ¿hasta cuándo no te humillarás delante de mí? Deja ir a mi pueblo. Una vez más vemos que el Abacadosh anuncia la plaga o anuncia el golpe, anuncia el juicio antes de que pueda llevarlo a efecto. Esto quiere decir que muestra una vez más su misericordia y que también le da la oportunidad de que Faraón pueda arrepentirse. Y la advertencia es, si no mañana vendrán las langostas que cubrirán la tierra, comerán lo que quedó del granizo y llenarán casas y campos. La plaga ataca esa soberbia que tenía Faraón, ese orgullo tan alto que él lo tenía y que también pensaba que aún él tenía algún poder. Y en esta plaga vemos que apunta que el alimento y por lo tanto golpea la seguridad económica. Es importante recalcar que una cosecha que se perdía, pues para tener una nueva cosecha por lo menos tenían que esperar un año. Así que prácticamente iban a quedar sin alimento. En Éxodo 17 tenemos una actitud de parte de los sirvientes que le dicen a Faraón. Los sirvientes de Faraón dijeron a él, ¿por cuánto tiempo más será esto una trampa para nosotros? Deja al pueblo ir y adorar a Yahvé su Elohim. ¿No entiendes todavía que Mitzraim está siendo destruido? En esta porción, en este versículo, vemos que hasta los sirvientes, los siervos,
tenía más entendimiento de lo que estaba aconteciendo en Egipto. La soberbia de Faraón, cuando a veces nosotros nos volvemos tercos de cierta manera en cosas que ya están anunciadas, nos volvemos de pronto ciegos, que no queremos ver más allá de la realidad de lo que está aconteciendo. Y en este caso, Faraón eh, aún es exhortado por sus siervos, que le dicen, ¿no ves que Egipto está ya destruido? Incluso la corte real reconoce que Yud-Heh y Bab-Heh estaba derrotando a los dioses de Egipto, que ya no había más oportunidad, que esto era, y como ellos dicen, esto es una trampa para destruirnos. Y querían que el faraón reaccione y finalmente dé la orden para que salga el pueblo a adorar. Seguimos en el versículo 8 y dice, así que Moshe y Aarón fueron traídos a Faraón otra vez y les dijo a ellos, vayan, adoren a Yahvé su Elohim, pero ¿quién exactamente irá? Moshe respondió, nosotros iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, e iremos con nuestras manadas y rebaños porque tenemos que celebrar festividad para Yahvé. Faraón les dijo a ellos, Yahvé ciertamente estará con ustedes si los dejo ir con sus niños. Está claro que no van a hacer nada bueno. Nada de eso. Solo los hombres entre ustedes vayan a adorar a Yahvé. Eso es lo que quieren. ¿No es así? Y fueron echados de la presencia de Faraón. Como podemos ver, Faraón eh, accede a que solamente los hombres podían ir a adorar. Moshe rechaza la condición de lo que el culto incluía a todos. Era una adoración familiar, era una adoración del pueblo. Pero acá también podemos ver que muchas veces sobre los jóvenes o los niños dicen, pero es que ellos no entienden. ¿Ellos para qué van a ir? Ellos no se aburren en la Keilah, se aburren. Cuando están las enseñanzas, ellos se aburren. Cuando sean más grandes, ellos van a tener van a poder entender. Ciertamente vemos que esa es la voz de Faraón, porque Faraón es el que no quiere que ni los niños, ni el pueblo, ni nadie pueda ir a adorar a Yud-Heh y Bab-Heh. Y es que ellos dicen por eso pues, que vayan solamente los hombres, pero que se queden los niños. Y acá, pues Moshe rechaza la moción que Faraón, eh, pues, les había dicho. En el versículo 12 vemos a Yahvé, vemos que Yahvé dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Mitraim para que las langostas invadan la tierra y coman toda la planta que el granizo dejó. Como ya habíamos visto, cuando el profeta está alineado con el Abacadosh, tendrá el poder de hablar a la naturaleza, de hablar a la creación, de levantar las manos, alinearse con el Abacadosh y, y hacer que se cumpla el juicio sobre la tierra. Entonces vemos que Moshe extiende su mano con su vara sobre la tierra de Mitraim y Yahvé causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día y toda la noche. Y en la mañana el viento del este trajo las langostas. Es importante entender que tanto el viento del este trae juicio, corrección, disciplina de Elohim. Nos habla que trae lo que destruye la tierra del impío. Este viento consume las cosechas del faraón. También simboliza que Yud-Heh y Bab-Heh usa como vara de juicio, así como dice en el libro de Joel 2, describe a las langostas como un ejército. Yud-Heh y Bab-Heh llaman a estos destructores como un ejército para cumplir el juicio sobre la tierra de Mitraim
por causa de la soberbia de Faraón. Así también eh, continuamos con 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 los versículos y dice, las langostas fueron por toda la tierra de Mitraim y se asentaron por todo el territorio de Mitraim. Fue una invasión más severa que jamás había habido o habrá otra vez. Y una vez más, así como en la anterior plaga, nos dice, como nunca se había visto y no habrá otra vez. Era algo terrible. Es más, lo que las escrituras nos dicen, así en el versículo 15, dice, ellas cubrieron la tierra completamente. Así que la tierra estaba devastada. Comieron toda planta que crecía en el campo desde la tierra y todos los árboles frutales dejados por el granizo. Ni una cosa verde quedó, ni un árbol y ni una planta en el campo en toda la tierra de Mitzrayim. Es tremendo cuando la soberbia impide que podamos ver y nos ciega, así como quedó ciego Faraón sin ver la realidad de lo que estaba pasando en, en Mitraim. Moshe extiende esa vara y trae ese viento del oriente, y esa nube de langostas cubrió todo Egipto, todo Mitraim. Se devoraron todo lo que quedó, es decir, que el hambre sobre Mitraim era toda la realidad que ellos tenían. Así también vemos que para el último tiempo, en Oriente, cuando habla del Oriente, viene un tiempo de juicio y despojo. Las langostas son símbolo de ejércitos, crisis, devoradores que atacan las naciones y su sustento. El viento del Oriente trae prueba y sacude, pero el viento que limpiará cuando retrocedan, ese es el viento que del mar que limpia y restaura. Así que Faraón confiesa una vez más su pecado y leemos desde el versículo 16. Faraón se apresuró en mandar a llamar a Moshe y a Aarón y dijo, he pecado contra Yahvé, el Elohim de ustedes, y contra ustedes. Ahora, por lo tanto, por favor, perdonen mi pecado solo esta vez e intercedan con Yahvé su Elohim para que él por lo menos quite de mí esta plaga mortífera. Él salió delante de Faraón e intercedió con Yahvé. Yahvé revirtió el viento y lo hizo soplar muy fuertemente desde el oeste. Cogió a la langosta y las llevó al mar de Suf. Ni una langosta quedó en la tierra de Mitzrayim. Y así como el viento del occidente es el viento que sopla del mar, este viento nos habla de liberación, de la limpieza y nos habla también de la misericordia. ¿Quién es el que puede cambiar los vientos? ¿Y quién es el que puede provocar el viento? El Abacadosh también está mostrando que él tiene el poder sobre la naturaleza y que llama al viento del oriente y también puede llamar y revocar a través del viento del occidente, porque él es tan poderoso que Elohim mismo es el que cambia el viento. Lo que vino como plaga no permanece para siempre, sino que es arrojado en el mar. Proféticamente, el mar nos recuerda al Seol o a ese lugar del olvido. Nos acordamos de en, en el libro de mi, mm, Micaías, de Miqueas, ¿no? En el libro de Miqueas, que me viene en este momento, que en Miqueas 7:19, que dice, Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que el mar representa a ese lugar que es el Seol, pues, o ese es el lugar del olvido, donde estas langostas fueron echadas.
Cuando hablamos del Oriente y vemos que viene ese tiempo de juicio y de despojo, también tenemos que entender que el Abacadosh tiene a su ejército que se levantará en el último tiempo para golpear al impío. Continuamos. La langosta, como destruyen los cultivos, podemos ver que esta plaga golpea a todas las deidades que protegían la agricultura, la fertilidad de la tierra y las cosechas. Ahí teníamos a Nepri, a Isis, a Nepri, que es el dios de los granos y la abundancia agrícola, a Geb, que era el dios de la tierra que daba fertilidad al suelo, a Isis, que estaba ligado al Nilo y la vegetación. También vemos que Yud-Hei Bab-Hei demuestra que él tiene el control absoluto sobre toda provisión de alimento y no los dioses de Egipto. Como podemos ver en lo profético, la langosta es un símbolo de juicio total y devastador. Así vemos en el libro de Joel 1:2 y en Apocalipsis 9, donde entra y arrasa todo lo que queda. En Éxodo, este golpe es un golpe a la economía de Egipto, ya que el granizo, recordemos que había dañado ya todas sus cosechas, pero ahora la langosta iba a destruir lo poco que les quedaba. Así que su economía, en este caso, estaba totalmente quebrada. Podemos ver que las langostas en la profecía bíblica eh, es importante. ¿Qué es lo que nos anuncia en los juicios de los últimos tiempos? En la profecía bíblica podemos encontrar en Joel 1:2, cuando Joel describe una invasión de langostas tan grande que arrasa con todo. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, lo que quedó de la langosta comió el pulgón y lo que quedó del pulgón comió el saltón. Así está escrito en Joel 4. Las langostas son presentadas como un ejército de Yud-Hei Bab-Hei. Eso significa, en un sentido profético, nos habla de una devastación en el último tiempo, una devastación económica y agrícola, pero también un juicio militar, un juicio que viene con un ejército, que son ejércitos enemigos escritos como langostas. También para todo esto, Abacadosh nos habla en el mismo libro de Joel, 2:17, al uno, al arrepentimiento y a un clamor comunitario, a un clamor de todo gente para que puedan delante del Abacadosh y vamos respecto. También podemos encontrar el libro de Nahum en 3:15 que habla de los mercaderes y príncipes de Nínive, que son comparados con las langostas. Aquí la langosta es el símbolo de juicio sobre imperios orgullosos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, durante la quinta trompeta, también vemos que salen las langostas del abismo. No dañan la hierba ni árboles, sino que estas langostas del último tiempo van tras los hombres y van tras los hombres que no tienen el sello de Elohim y tienen un aspecto terrorífico, como caballos de guerra, con coronas, con rostros humanos, cabellos de mujer y colas como de escorpiones. Aquí prácticamente no son insectos literales estas langostas, sino hablamos de unas criaturas demoníacas. Estamos hablando de un ejército espiritual de tormento en el fin de los tiempos o en los últimos tiempos. Y esto ah, eh, es lo que todos nosotros estamos, y los profetas que han estado estudiando y nos están alertando antes. Todo lo que nos habla el Abacadosh en las Escrituras, en su Torah, es un antes de, para que el pueblo
pueda hacer y pueda llevar a cabo esta actitud de ayunar, de arrepentimiento, hacer ese teshuvá y ese clamor constante. Así también tenemos en el Apocalipsis 9 y Éxodo 10 que podemos ver un paralelo. En Egipto, las langostas destruyen la tierra, economía y alimento. En el fin de los tiempos, las langostas espirituales atacan a los hombres sin sello de Elohim. Ambos son juicios, pues muestran que fuera de Yahvé no hay seguridad ni hay protección. Es importante que podamos ver que así como golpeó a esta potencia, como era Mitraim en ese tiempo, hay un juicio económico mundial. Las langostas representan la crisis de provisión de alimentos y recursos en nuestras naciones. Es un juicio militar, ejércitos invasores que se multiplican como langostas, así como lo estamos viendo en nuestros tiempos. Y es también un juicio espiritual, porque son demonios soltados para atormentar a quienes no están cubiertos por la sangre del Cordero. Es un llamado al arrepentimiento, así como Joel nos dice, conviértanse a mí con todo su corazón. Y vamos terminando esta porción y dice, pero Yahvé, en el versículo 20, volvió a Faraón duro de corazón, y él no dejó a los hijos de Israel ir. Yahvé dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo, y habrá oscuridad sobre la tierra de Misraim. Bueno, prácticamente hemos terminado, pues ahí es que nos quedamos, terminamos con la plaga de las langostas y, y la importancia que es para nosotros el poder entender los tiempos y la parte profética que el Abacadosh nos habla a través de Joel, a través de aún del profeta Amós también que nos habla en Amós 7:1-3 que dice, Amós ve en visión a Yud Hei Vav Hei formando langostas al principio del rebrote, antes de la cosecha del rey. Amós intercede y Yahvé se arrepiente, mostrando que las langostas representan juicios que pueden ser detenidos por la intercesión profética. Es importante ver que el Abacadosh dice que los llamaba como si fuera un ejército. Estaba formando las langostas al principio del rebrote. Así que es importante que podamos entender la parte profética. En Egipto hay un juicio contra la idolatría agrícola. Y vemos en nuestras naciones lo que se practica, todo lo que es abominable al Abacadosh. Así también podemos ver que como un juicio, las naciones serán invadidas y serán arrasadas, ¿no? Por fuerzas también, como Apocalipsis, por fuerzas demoníacas, y que solamente la oración y la intercesión nos podrá mantener atentos a todo lo que acontece en nuestras naciones. Shalom, shalom, esa es la porción que nos tocaba. Espero que les haya servido para poder entender mejor el capítulo, que también a mí me ha servido un montón. Shalom, shalom, bendiciones. Le doy paso a la profeta. Amén. Gracias, profeta Karim. Y ciertamente tenemos que considerar para este tiempo el mensaje profético que el Eterno está dando, porque ciertamente muchos leen este libro y lo leen como un libro de historia, como algo que ya pasó, y no se dan cuenta que todo está enlazado, ¿verdad? Aún con revelaciones o con Apocalipsis, como se le conoce. Y hemos visto lo que representa la langosta, la plaga de la langosta. Y vemos algo importante acá, cómo el Eterno le habla a Moisés, pero antes de que vaya donde Faraón, él ya le anuncia, el Padre Eterno le anuncia que él ha endurecido el corazón de Faraón. El Eterno le dice, ve, entra a la presencia de Faraón. Le dice que vaya donde Faraón, pero le dice, yo lo he vuelto
yo le he vuelto a endurecer su corazón, y no solamente a él, sino también a sus siervos. Y como se nos decía, todo tenía un propósito, y era mostrar señales. Algo que le caracteriza a Yud Hei Hei, a nuestro Padre Eterno, son las señales. La palabra nos enseña que aún Yeshua dijo, estas señales les acompañarán. Estas señales, ¿verdad? Serán evidentes. No solamente es la palabra, no solamente es que en que enseñemos o que hablemos la palabra, sino que el evangelio del reino, el evangelio que Yeshua predicó, que es Torá y profetas, ¿verdad? Ese evangelio va acompañado con señales. Desde el principio, el Eterno mostró sus señales a su pueblo, haciendo diferencia que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Ese es el verdadero evangelio del reino, palabra y poder, porque cuando habla de señales, está hablando del poder manifestado de nuestro Abacadosh. Y aquí estaba manifestando su poder en la tierra de Egipto. Y no solamente para traer el juicio o juzgar estos ídolos en Egipto, juzgar ese corazón de Faraón que había puesto su confianza en sus ídolos, ¿verdad? Sino que aquí había un mensaje. Le dice, para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Algo importante que nos sigue recordando el Eterno es qué le estamos dejando como legado, como herencia espiritual a nuestros hijos. ¿Qué estamos dejándole a ellos? Hace unos días, o creo que ayer, publicaba algo yo, que si nosotros como padres nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, que vayan a una buena escuela, un buen colegio, una buena universidad, si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos que se destaquen en pintura, en artes, en fin, en cualquier actividad que usted quiera que su hijo desarrolle, pero usted no se preocupa por contarle a sus hijos, como dice la escritura, estas palabras les hablarás a la entrada, a la salida, al acostarse, al levantarse. Si nosotros como padres, quienes tienen hijos, esos pequeños en su casa, usted no se preocupa de contarle, de enseñarle de la escritura, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y simplemente está felicitando, aplaudiendo a sus hijos por la que se destaca en el colegio, en actividades, en deporte, en fin, usted ha fracasado como padre. La enseñanza nos dice claramente que es desde pequeños la instrucción. ¿Por qué? Porque cuando su hijo sea mayor, cuando su hijo ya tenga una edad mayor, adulto, él va a decidir y él va a decir, no, yo no quiero. Entonces, es ahora a donde usted tiene que enseñar. Y esta porción nos muestra cómo el Eterno también le dice a, a Moisés que tenía que enseñar para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice. De generación en generación viene la Torá, la palabra del Eterno, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque su enseñanza es eterna, porque Él es eterno. Entonces, algo interesante acá que nos lleva y nos conecta al libro de Barín, ¿verdad? De Deuteronomio. Enseñarle a los hijos, lo que también nos dice Proverbios, instruye al niño en su camino. Lo que nos dijo Yeshua, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Entonces vemos acá que había propósitos, ¿verdad? Del Padre, pero también estaba preocupado por su pueblo. Sí, porque como habían tantos ídolos, imagínese usted, el pueblo a dónde iba a inclinarse, a cualquiera de los ídolos. Pero el Eterno quería manifestarle que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, que los ídolos nada son, como dice la Escritura. Entonces, dice que vinieron Moisés y Aarón ante Faraón. Algo que me llama la atención cada vez que el Eterno le da una instrucción a Moisés y le dice, yo he endurecido el corazón, o sea que antes de que salga donde Faraón, él ya sabía que Faraón iba a endurecer su corazón y que a la final no les iba a dar libertad, no iba a dejar ir a su pueblo. Más sin embargo, el profeta
está alineado al Eterno en la obediencia. El profeta hace lo que el Padre Eterno le envía a hacer. Aunque sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo, aunque sabía que Faraón iba a tener su corazón endurecido, él hizo lo que el Padre le envió a hacer. Y esa es una característica, una cualidad del profeta, ¿sí? Simplemente obedecer, aunque usted no vea nada, aunque usted llevó el mensaje y no pasó nada, usted obedezca. Vemos acá a un Moisés y a un Aarón ante Faraón y le llevan el mensaje. Y ellos saben identificar muy bien de parte de quién va. Qué interesante esto, ¿sí? Le dice, ¿sí? Cuando entra, le dice, esto dice, Yud Hei Bajei, el Elohei, el Elohim de los hebreos, el Dios de los hebreos. Qué interesante que desde el principio nuestro Padre Eterno nunca nos dijo el Dios de los cristianos, el Dios de los evangélicos, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los mormones, el Dios de, póngale ahí la religión. Jamás nuestro Padre Eterno, Yud Hei Hei, se ha identificado con ninguna religión. Si usted quiere las bendiciones del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Él es el Dios de los hebreos. Él no es el Dios de los judíos, como muchos creen. Los judíos aquí, ¿verdad? Como país, ni siquiera existían. Habla del Dios de los hebreos, del Dios que sacó a Abraham, ¿verdad? De esa tierra de esclavitud también. Entonces, qué importante es que nosotros empecemos a identificar a quién nosotros le vamos a servir, a quién nosotros estamos adorando, ¿sí? Entonces, el mensaje fue, ¿hasta cuándo tú te vas a rehusar humillarte delante de mí? Qué interesante. Recordemos que Faraón decía, ay, he pecado, sí, reconozco que pequé, pero él nunca se humilló. Hay gente que siente remordimiento, hay gente que se asusta cuando llega una consecuencia, ¿verdad? De la dureza del corazón, de la desobediencia, y en ese momento se siente con remordimiento, se siente asustado, pero no ha aprendido a humillarse delante del Eterno. Y el mensaje fue ese, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú no te humillas? ¿Hasta cuándo tú te vas a rehusar? En otra versión dice, a someterte a mí. Qué interesante esto. Hoy yo le decía a alguien, muchas veces nosotros decimos, heme aquí, Padre, soy tu sierva. Voy a hablar por mí, soy tu sierva. Acá hay varones, su siervo, póngale así. ¿Sí? Y decimos, soy tu siervo, pero resulta que cuando el Eterno nos manda a hacer algo, ahí ya no somos siervos. Si no nos gusta, no lo hacemos. O el Padre nos da una instrucción y simplemente eso no nos parece y no lo hacemos. Entonces, vemos acá que Faraón, en este tiempo, ese espíritu de Faraón lo representan los de corazón endurecido. Lo representan aquellos que no se han sometido al Creador, aquellos que no han aprendido a humillarse delante de Él. Es fácil decir, soy tu sierva, soy tu siervo, pero realmente estamos haciendo la voluntad del Eterno. ¿Estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer? ¿O estoy haciendo lo de mi necio corazón, lo que mi terco corazón me dice que haga? Entonces, la instrucción era, y seguía siendo desde el principio, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me pueda adorar. Mientras meditaba en esta porción, deja ir a mi pueblo, y tiene que ver con un corazón endurecido. Un corazón endurecido es aquel que no quiere tomar la instrucción del Todopoderoso. Hoy hay muchos ministros, pastores, muchos que conocen cuál es la instrucción del Padre. Párense en los caminos y pregunten por la buena senda. El Padre está llamando a volverse a Él de todo corazón, a tomar su palabra, ¿verdad? Desde el diseño original, a tomar su palabra como está escrita en su Torá, pero la dureza del corazón no permite a muchos dejar ir.
¿Qué es lo que no los deja ir? No es Faraón, es su terco corazón. Es lo que está allí como obstinado, que se rehúsa dejar ir es salir, ¿sí? Y muchos no han querido salir, no quieren salir de Babilonia, no quieren salir de religiones, no quieren salir porque simplemente, ¿verdad? Su corazón necio y obstinado no les deja avanzar. Entonces, ¿hasta cuándo? Vemos acá en el versículo 3 que el Eterno le manda un mensaje y le dice también la advertencia. Si te rehusas, ¿sí? En otras palabras, si aún tú no quieres dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. O sea, ya vino una advertencia. Y aquí yo puedo ver tiempos del Padre y puedo ver el juicio o lo que va a hacer mediante lo que Él trae como juzgamiento. Advertencia, porque le dice, si te rehusas, advertencia del Padre. Y le dice, yo traeré. O sea que no era Moisés. Esto es como muchas veces cuando el profeta es enviado con una palabra de juicio, aquel que recibe la palabra, ahora ya se lo llama palabras de maldición. Ahora, cuando el profeta lleva un mensaje de juicio, el profeta, que es un enviado, lleva un mensaje de juicio a alguien con un corazón duro, un corazón obstinado, a alguien que está en rebeldía, alguien que está en pecado, simplemente se le dice que vino a maldecir. Y se le llama maldición. Qué gran pecado revelándose ante la autoridad del Abacadosh. Aquí nos deja claro que la advertencia del juicio que venía ciertamente la hizo Moisés, pero Moisés era un siervo del Eterno, como en este tiempo. Muchos solo somos siervos, nada más. El que envía la advertencia es el gran yo soy. Como le dijo, yo traeré. Aquí hay advertencia, aquí hay tiempo, porque dice mañana. Y he venido hablando proféticamente del mañana del Padre. Nuestros pensamientos no son los de Él, ni nuestros caminos sus caminos. Asimismo, sus tiempos no son nuestros tiempos. ¿Cuántas veces decimos el tiempo de Dios es perfecto? Pero lamentablemente olvidamos que no son nuestros tiempos. La misericordia del Padre se ha extendido sobre mucho pueblo, pero Él, así como vemos en la enseñanza, Él establece tiempos. Él establece un tiempo a donde ejecuta su juicio. Muchas veces nosotros seguimos pecado en pecado, de transgresión en transgresión, de corazón duro, y avanzamos así con ese corazón duro porque quizás no hemos visto que el Padre ha emitido un juicio, pero el Padre dice en su palabra que Él espera que su pueblo se arrepienta. Entonces vemos acá tres cosas importantes en este versículo 4. Advertencia, si te rehusas. Dice, yo traeré. Le emite un tiempo, le dice mañana y le dice cómo será el juicio. Algo interesante. Le dice que será con langostas. Recordemos que cada golpe ha venido siendo de una manera diferente. En esta vez le dice el juicio, lo que como iba a juzgarlo era con langostas. Yo no voy a repetir más lo de la langosta porque ya se nos habló. Entonces, vamos al versículo 5. ¿Qué le dice? Que esa langosta iba a ser algo que venía a destruir, ¿sí? La langosta iba a venir a destruir absolutamente todo. Y algo que me llama la atención, le dice que la langosta iba a destruir aún lo que le había quedado, ¿sí? Aún lo que todavía, lo que le había quedado, lo que tenía. ¿Sí? Entonces, vemos acá que nosotros a veces no entendemos por qué vienen de golpe en golpe muchas personas. Y ciertamente ya no es una plaga como tal que va a venir a cubrir toda la tierra. Los juicios del Padre son personales, ¿verdad? Puede ser a una familia, vemos acá. ¿A quién venía el juicio? A Faraón y a todo el pueblo de Egipto al campo, ¿sí? Venía al territorio, venía
al campo, a las casas. Ya vamos a ver. Entonces, ¿quién iba a enviar, verdad? Dice que comerá lo que quedó, lo que escapó, lo que quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que les fructifica en el campo. Y se nos había leído, se nos había hablado de la porción que está en Joel. Y quiero repetirle algo interesante acá que me traía a memoria el padre, es que quien estaba provocando este golpe, esta plaga, este ejército, como lo llama Joel 2:25, ¿sí? Habla acá de un ejército. Y este ejército no lo envió el diablo. Este ejército lo permitió el Todopoderoso. Eso dice Joel 2:25, ¿sí? Habla de un ejército. En Joel 2:25 ya habla de una restauración. ¿Quién es el que puede restaurar? El mismo que lo envió. Y quiero hacer un énfasis en esto porque hay muchos ministros que, pastores, en fin, ministros del abacadosh, que reprenden al oruga, al saltón y al revoltón. Y mucho pueblo engañado. Ore por mis finanzas. Ore por mis finanzas y resulta que comienzan, reprendo a la oruga, reprendo al saltón y reprendo al revoltón. Usted y yo no podemos reprender lo que el Eterno envía, lo que el Eterno permite. Ese gran ejército, el revoltón, la oruga, el saltón, ese ejército lo permite el Todopoderoso. Y usted y yo no nos podemos ir contra él. Hay gente que está peleando con el Eterno. ¿Por qué? Porque sigue reprendiendo y reprendiendo a la langosta, al saltón, a la oruga, al pulgón, a ese ejército. Lea Joel 2:25, dice, mi gran ejército que mandé contra ustedes. Si es que ya lo sabemos, no nos peleemos con el Eterno. No podemos ir a reprender todo aquello que por años la religión enseñó a reprender en las finanzas, el pulgón, el revoltón, la langosta. Ese es un ejército que el Todopoderoso envía a su pueblo por causa de la desobediencia, de la transgresión a su palabra. ¿Y quién lo puede quitar? ¿Quién puede reprender? ¿Quién puede quitar? El que lo envió. Eso dice el verso 25. Yo restauraré los años que comió. Cuando hacemos un teshuvá, cuando hacemos un volvernos al Creador de todo corazón, Él hace una restitución. Pero no cuando hay un remordimiento, sino cuando hay un arrepentimiento, un volvernos a Él en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que escrito está. Y para que usted obedezca a lo que escrito está, usted tiene que conocer. Usted no puede obedecer algo que no conoce. Sigamos. ¿Qué pasa acá? Dice, llenará tus casas y las casas de tus siervos y la casa de los egipcios. Vemos algo también acá que tiene que llamarnos la atención y encendernos las alertas para este tiempo. Un corazón endurecido, un corazón que no quiere humillarse delante del Creador, que no quiere someterse a su voluntad, va a hacer que también el golpe llegue a sus casas. ¿Y qué hay en sus casas? Sus hijos. ¿Qué tiene dentro de sus casas? ¿Qué hay en su tierra? Porque habla que no solamente eran las casas, casas tiene que ver con familia, con hogar, casa tiene que ver, acá podemos ver que también era la tierra, que era la parte productiva, tiene que ver con las finanzas, ¿sí? En la casa estamos nosotros, ahí está nuestra salud, ¿verdad? Entonces, un corazón endurecido, un corazón lleno de soberbia, un corazón que hoy no podemos decir quizás a los ídolos, de madera, de metal, de yeso, pero sí aquello que nos está robando el primer lugar de nuestro Abba Kadosh. Vemos que iba a llenar las casas, vemos que el golpe iba a llegar a las casas. Ahí habían niños, ahí habían las esposas, ahí estaban las familias. En el territorio estaban sus ganados, en el territorio estaba toda la producción agrícola de la cual ellos se sostenían, ¿verdad? Algo que me llama la atención en el verso 6 que estoy, ¿sí? Dice que lo que iba a acontecer era algo tan, pero tan grande, ¿sí? Tan grande que iba a ser algo que nunca los ojos de sus padres lo vieron.
ni sus abuelos. Imagínense, aquí habla de 2 generaciones. Y eso me lleva a mirar a mí cómo los golpes vienen a las familias de generación en generación, y en muchas se hace mucho más fuerte. Aquí el golpe iba a ser mucho más fuerte. Los abuelos ni los padres habían visto el golpe, el juicio tan fuerte como en esta generación de Faraón. Eso debe encender nuestras alarmas. ¿Por qué nos conviene obedecer la Torá? ¿Por qué nos conviene a nosotros obedecer, humillarnos al abacadosh? Porque no queremos pasar lo que nuestros abuelos pasaron, ni lo que nuestros padres pasaron, y en una tercera generación viene con mucho más fuerza. El golpe es mucho más fuerte. Y si miramos acá de la idolatría en sí, hay consecuencias. Hay raíces de iniquidad que vienen por causa de la idolatría de generación en generación. Y muchas veces nosotros no queremos soltar. Y no necesariamente por hablar de un ídolo de que usted pueda tocar, pero sí por tradiciones y costumbres. Hay aquellos que no dejan la idolatría de tradiciones y costumbres porque era lo que el abuelito celebraba, era lo que el papá celebraba, y es que yo no puedo dejar de hacerlo. Y seguimos con esa tradición, ¿sí? Hoy alguien me decía, es que sí, sabemos que en Navidad no nació Yeshua, pero es que ha sido una tradición de familia. Sí, justamente ahí está la idolatría, en las tradiciones y en las costumbres. Y si no soltamos, quiere decir que aún no hemos aprendido a humillarnos delante del Creador, que aún todavía no hemos sometido nuestro corazón a la obediencia de su palabra. Algo que también me llama mucho la atención es de Moisés. Y Moisés, sí, ciertamente ya no está Moisés, como la canción, ya no está Elías, ya no está Eliseo, ya no está Moisés. Pero ¿qué representa Moisés en este tiempo para nosotros? Moisés representa la Torá. Y es por la Torá, como dijo Yeshua, la palabra que les ha hablado, esa palabra los juzgará. Y nosotros estamos aprendiendo la palabra del Eterno, su Torá, sus instrucciones, dando en el blanco, porque eso es Torá, dar en el blanco. Entonces, vemos acá a un Moisés que cuando él deja el mensaje, cuando él entrega el mensaje a Faraón, tal como el Eterno se lo dijo, ni aumentando ni quitando, aunque iba a ser doloroso porque se hablaba de un juicio, se hablaba de un juzgamiento, ¿cierto? Vemos acá que dice en el verso 6, al final dice, y Faraón dice, perdón, y Moisés volvió su espalda y se fue, salió de delante de Faraón. Algo importante, yo sé que acá hay profetas, algo importante para los ministros. Cuando llevamos un mensaje, entregamos el mensaje y ya, eso fue todo. No nos quedamos ni consolando a aquel que va a ser, ¿verdad? De pronto reprendido por el Eterno, no nos quedamos consolando a esa persona, ni nos quedamos orando por esa persona, sino que el profeta lleva el mensaje y se va, lleva el mensaje y sale. A no ser que el Eterno, ¿verdad? Le diga, vuélvete. Como pasó con Ezequías cuando hizo un teshuvá y le dijo al profeta, vuélvete, ve y dile. No le quitó, ¿verdad? El juicio, solo que le extendió los años de vida. Algo importante que tenemos que nosotros aprender, que el profeta no simpatiza, ni hace familiaridad, ni se queda allí con las personas, aquellas que son, aquellas que recibieron una palabra de parte del Eterno y ciertamente que es para corrección. El profeta entrega el mensaje y sale, tal como lo hizo Moisés. Cuando lleva el mensaje, el verso 7, ¿sí? Vimos que había alrededor de Faraón los siervos, ¿sí? Los siervos fueron aquellos que quizás entendieron más el mensaje que Faraón. Los siervos le dicen, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar sucediendo esto? Mira, déjalos que se vayan. Mira que todo Egipto está destruido. ¿Qué cosa? Aquí hay algo interesante. ¿Sabe algo? El pecado no nos deja ver y el corazón endurecido no nos deja entender. Mirando no vemos y escuchando no oímos. Vemos acá que aún los siervos de Faraón le dijeron, mira, todo Egipto está destruido. Voy a parafrasear.
¿Hasta cuándo ese corazón endurecido? Mucho pueblo creyente puede estar de la misma forma, pasando de golpe en golpe, como yo digo, de tumbo en tumbo. Me pasó hoy una cosa, pasado otra cosa, y no entendemos por qué el Padre está juzgando, nos está dando unos remesones. Y podemos estar mirando en qué área está destruido, qué es lo que ha venido a destruir, en qué área el Padre ha dado el golpe, en qué área el Padre está llamándonos la atención. ¿Por qué? Porque Él quiere que este corazón endurecido se doblegue a Él, se humille ante Él. Los siervos de Faraón se dan cuenta y le dicen, Egipto ya está destruido. Podemos ver que todos los ídolos que habían en Egipto no eran nada ante la mano del Shaddai. La mano del Shaddai había destruido y había burlado, había dejado en vergüenza, como dice la escritura, ¿verdad? Los dejó en vergüenza, los dejó burlados a todos los ídolos. ¿Por qué? Porque el golpe fue destrucción. Entonces, cuando los siervos de Faraón le dicen esto, ¿verdad? ¿Qué hace él? Dice en el verso 8, ¿verdad? Eh, como ya le habían dicho, déjalos que se vayan, los siervos le habían dado un consejo. Yo siempre digo, aún hasta las asnas hablan, ¿sí? Entonces, dice que Moisés y Aarón fueron traídos a Faraón otra vez. Él los manda a llamar, ¿sí? Fueron a llamar a Moisés y a Faraón, y a Aarón, perdón. Los fueron a llamar. Y entonces, ¿qué les dice a ellos? Vayan y adoren a su Elohim. Pero, ¿quién exactamente irá? ¿Quiénes son los que van a ir? Qué tremendo. Miremos algo interesante acá. ¿Quiénes son los que van a ir? Si ya la instrucción del Eterno había sido, deja ir a mi pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. El Padre nos da instrucciones claras. El Padre nos da instrucciones precisas, pero nosotros queremos negociar con Él. Nosotros queremos, bueno, vaya usted, haga usted eso. Sí, yo pues después. Queremos negociar con el abacadosh. Y en esta posición estaba Faraón. Manda llamar a Moisés y Aarón para negociar. Bueno, bueno, van a ir a servir, pero ¿quiénes son los que van? ¿Quiénes exactamente? Cuando el Eterno ya había dicho, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Sí? Cuando le dice, deja ir a mi pueblo, estaba entendido que era todo su pueblo. Porque ¿acaso los niños no son pueblo? ¿Acaso los jóvenes no son pueblo? También para nosotros este mensaje, como nos decía hace un momento la profeta Karim. No, es que los niños no entienden. Estamos en Shabbat, no, los niños por allá jugando. Estamos en una enseñanza, no, los niños por otro lado. ¿A quién le vamos a dar cuentas? ¿A quién le vamos a dar cuentas de nuestros actos en nuestra propia casa? Si usted como padre no pone disciplina a sus pequeños en la casa, no se queje cuando ellos ya sean adultos. Entonces vemos que Faraón siempre va a querer negociar. Vemos que acá les dice quiénes son, cuando la instrucción fue clara. Vemos acá que Faraón estaba dando o concediendo una libertad condicionada. ¿Por qué? Porque él no quería dejarlos libres. Él no quería dejarlos ir. Moisés le responde a la pregunta de Faraón conforme la instrucción del Padre. Y esa debe de ser nuestra respuesta ante cualquier situación. No responder en nuestras emociones, ni quizás en nuestro momento de que estemos alterados. No, no, no. Usted responda con la palabra. Vemos acá que Moisés, que es la figura de Torá, y es con Torá que tenemos que responder siempre, Moisés le responde, hemos de ir con nuestros jóvenes, con nuestros viejos, con nuestros niños, hijos e hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas, con todo hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yud Hei Bab Hei. Qué interesante esta porción. Aquí habló de familia,
Aquí habló de casa. Aquí habló, podríamos decir, con todos nuestros bienes. Y aquí quiero mencionar algo a aquellos que dicen que ya están en raíces hebreas. Dicen, yo sí guardo Shabbat. Yo sí estoy guardando Shabbat, pero resulta que tiene la empresa y la empresa sí trabaja. O sea que usted negoció con Faraón. ¿Por qué? Porque sus vacas, por decirlo así, sus ovejas, sí está comerciando con ellas, sí las está vendiendo. Entonces vemos que con Faraón no se negocia. La instrucción del Padre es clara. La instrucción del Padre es que su pueblo salga a libertad, que todo lo que tenemos salga a libertad. No solamente una persona o dos, sino todo, incluido lo que tenemos. Aquí estaba hablando de casa, de bienes, de animales, de trabajo. Todos tenían que guardar el tiempo de reposo, esa moed, porque iban a adorar al Creador. ¿Sí? Entonces, vemos acá que Faraón siempre va a condicionar. Entonces, también le dijo, es fiesta solemne. El Shabbat es una fiesta solemne, pero hoy hemos perdido la solemnidad. Hoy es más solemne el presidente de la República, el alcalde. Hoy es más solemne cualquier cosa que se practique. O asistimos puntuales a la escuela, asistimos puntuales al compromiso, asistimos puntuales al lugar a donde usted tenga que asistir. En fin, ese es para usted solemne. Pero yo quiero decirle algo, que se está pisoteando las instrucciones, porque no le estamos dando la solemnidad a lo que verdaderamente el Padre lo ha declarado como solemne. El Shabbat también es una fiesta solemne para nuestro Abacadosh, ¿sí? Y pues tenían que estar incluidos todos. No podemos negociar con Faraón. Verso 10, voy a leer rapidito. Cuando le dice esto, él le dice, bueno, que así sea. Sí, es cierto, el Eterno está con ustedes, pero ¿cómo los voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Miren cómo el mal está delante de ustedes, miren cómo se van a ir si todo está destruido, miren cómo van a irse así. No, 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 no. Solo vayan ustedes los adultos y sirvan. ¿Sí? Eso era lo que ustedes pidieron. Y luego le dice, que le echaron de la presencia de Faraón. En otras palabras, los botaron de ese lugar. Faraón le dijo, y ya váyanse de aquí. Vayan ustedes si quieren, pero no van a ir los niños. No, 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 no. ¿Cómo los voy a mandar a los niños? Qué tremendo. Y aquí quiero hablar algo de los niños. Si nosotros no estamos cuidando esa semilla, si nosotros no estamos alimentando, criando, porque criar es edificar, levantar. Esa semilla que son los niños, conforme a la escritura. Es por eso que en este tiempo vemos una sociedad como está, destruida. ¿Qué deber tan importante tiene, verdad, la mujer para edificar la casa? Y esto lo digo porque a veces dicen, ay, no, es que no tengo, no está el papá o no hay papá. Bueno, la mujer edifica, comienza a edificar con la escritura. ¿Sí? Faraón siempre va a querer retener también a los niños. ¿Por qué? Porque sabe que ya, ¿verdad? Quizás los adultos están adultos, pero hay una generación que viene avanzando detrás de nosotros. Hay una generación que viene y esa generación hay que cuidarla. Esa generación hay que protegerla. ¿Hacia dónde le estamos llevando? Si como padres no está llevando a sus pequeños a conocer la verdad, a llevarlos a la luz, seguramente las tinieblas lo van a atrapar. Y las tinieblas sí que lo saben hacer tan disimuladamente. Hacen ver a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Vemos acá que Faraón, con su corazón obstinado, dijo, no, los niños no van. Y si quieren, vayan porque ustedes eso quisieron, váyanse de aquí, ya no los quiero ver más. Entonces, todo lo ve el Eterno. Yo veo algo importante acá en el versículo 12 y es que Moisés nunca le fue a decir, ay, mira, mira, padre, mira lo que me hizo Faraón. Padre, mira cómo me trató, me botó. No, 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 no. ¿Sabe algo?
Cuando usted y yo caminamos alineados al Eterno, el Eterno es quien hace justicia con nosotros. Él es el que está escuchando y mirando todo. Hay un salmo que dice, ¿verdad? Creo que es el ciento y algo, y dice, no trates mal a mis profetas. Moisés y Aarón fueron tratados mal, porque si usted lo lee, dice, los echaron de la presencia de Faraón. Cuando yo leo ese echar, ¿sí? Yo lo veo de una forma despectiva, ¿sí? Fueron maltratados, ¿sí? Fueron echados, fueron maltratados. Y el Eterno siempre mira cómo tratamos a sus siervos. El Eterno siempre va a mirar lo que usted y yo no vemos, el ojo del Eterno de Yud Hei Hei, él sí lo ve todo. ¿Sí? Por eso es que, cuidado, a un verdadero profeta del Eterno, cuidado cómo usted lo va a tratar. Porque aunque el profeta no se queje, el Eterno vio cómo lo hemos tratado. Dice el verso 12, entonces Yud Hei Hei dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta. Es tremendo. Vemos acá que aunque Moisés no se queja, el Eterno lo vio. Y le dice, Moisés, extiende tu mano. Moisés era un siervo, ¿sí? ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Extender la mano. Eso era lo que el Eterno le estaba pidiendo. ¿Y para qué? Para traer langosta, sí, así lo leemos, pero yo lo leo para traer juicio. Extiende tu mano. Ahora, ¿qué tenía Moisés en la mano? Una vara. ¿Qué representa la vara? La autoridad. Cuando el profeta ora, cuando el profeta levanta sus manos para orar, para presentarse delante del Eterno, el Eterno mira y juzga con justo juicio. Faraón ya había sido advertido, ¿verdad? Y ahora el padre le dijo, extiende tu mano. Eso es como cuando el Eterno dice y le dice a un siervo, ¿verdad? Ve y di tal cosa. Y nos da una instrucción de hacer tal o de hablar o de decir tal situación, tal palabra. El siervo simplemente obedece. Por eso somos siervos. Si no obedeciéramos lo que el Eterno nos dice, por compromiso, por familiaridad, por amistad, porque es buena gente, porque me cae bien, entonces ya no seríamos siervos del Eterno. Estaríamos amoldados a la persona, aquellas personas que nos escuchan. Un verdadero siervo hará lo que el Eterno le diga, aun cuando sea doloroso, aun cuando sea para juicio. Vemos que Moisés extiende su mano, ¿verdad? Dice el verso 13, extendió Moisés su mano y en la mano había una vara. Acá dice, extendió Moisés su vara con la autoridad. El profeta que tiene la autoridad del Padre, ese profeta, el va a ser usado, ¿verdad? Para con autoridad hablar la palabra, entregar un mensaje. No es como tal el profeta, es la autoridad del Padre. Moisés, como les decía hace un momento, representa ¿qué cosa? La Torá. Es la Torá, ¿sí? Y vemos nosotros, ya vamos a avanzar más adelante a mirar los 10 mandamientos, como le conoce, ¿verdad? Que de allí se desprende toda esa constitución del reino. Cuando Moisés extiende su vara, ¿verdad? Sobre la tierra de Egipto, vemos acá que no dice que Moisés trajo un viento. No, estaba haciendo un acto profético. Estaba haciendo lo que el Eterno le dijo que haga. Cuando el profeta es movido a hacer un acto profético, está haciendo lo que el Eterno le dice. Y el que juzga es el Eterno, no el profeta. Dice, y Yud-Hei trajo un viento del oriente sobre la tierra durante todo aquel día y toda la noche. Qué tremendo. Ese viento, ¿sí? Durante todo el día y toda la noche, y dice que al venir en la mañana el viento oriental trajo la langosta. ¿Cuándo? Yo me introduzco en la enseñanza, en este versículo, en esta porción, y dice que ese viento del oriente fue toda la noche y toda
todo el día y toda la noche, ¿sí? Y luego en la mañana vienen las langostas. O sea que usted se imagina cómo fueron o cómo estuvo ese viento todo ese tiempo. Cuando yo veo la palabra viento, ¿sí? Entiendo que es ruach en hebreo, ¿verdad? ¿Qué era lo que se estaba moviendo? Yeshua nos enseñó, ¿verdad? En su palabra dice, cuando sus discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún el viento le obedece? Sí, porque todo se sujeta al Eterno. Toda la creación se sujeta a Él. Y esto del viento, ¿verdad? Que trae un viento, me lleva a mirar rápidamente Jeremías capítulo 51. Sí, el viento era el destructor, ¿sí? El viento, perdón, traía al destructor. El viento traería, ¿sí? La langosta, el destructor. Jeremías 51 dice, esto dice Yud Hei Bajei, incitaré a un destructor, a un Rúa contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Vendrán extranjeros y los aventarán. La soplarán como si fuera paja. Vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. Yo quiero decirle esto, y ahí habla de un ejército, ustedes pueden leer Jeremías 51, ¿sí? Que habla de este destructor. Qué importante nosotros entender cuál es el mensaje que el Eterno en este tiempo nos está dando. Salgan de Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? Babilonia significa confusión. ¿Cuántas religiones han venido a causar confusión en la vida del creyente? El Padre Eterno no nos está sacando de Babilonia, de una religión, para ir a otra. Él nos está haciendo libres de Babilonia para que conozcamos su verdad. La verdad nos hace libres. Sí, vemos acá que dice también que subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto. Ese viento, ese ruaj, ¿verdad? El Espíritu del Padre mueve absolutamente todo. La creación se somete a su creador. Eso hace el Eterno solamente. Y vemos que dice que subió la langosta sobre todo Egipto. Y algo que me llama la atención es que dice que la langosta subió por todo Egipto, pero que fue una invasión más severa que jamás había habido o habrá otra vez. Miremos acá algo, ¿sí? Fue una invasión, ¿sí? Dice que no habrá una invasión como tal como la que fue esa vez. O sea, fue severa. Lo que veo es que el juicio del Eterno fue mucho más fuerte. El Padre va aumentando su juicio, ¿sí? Fue aumentando y aumentando su juicio. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo o Faraón seguía rebelde, ¿verdad? ¿Qué más dice el verso 15? Y cubrió la faz de todo el país, que se oscureció la tierra y consumió toda la hierba, el fruto de los árboles. Lo que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Vemos acá que la tierra estaba completamente devastada, no quedó nada verde. Y cuando yo veo proféticamente esto en un juicio, voy a mirar, cuando el Padre golpea a una persona, no quedó nada verde, viene una sequía, ¿sí? Murió, estuvo seco, ¿sí? Hay juicios del Padre que vienen con sequía espiritual. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero secos espiritualmente. No quedó absolutamente nada. Fue golpeado el campo, fue golpeado los árboles, fue golpeado absolutamente todo. Si se golpea la tierra, por eso se secó todo, no quedó nada, ¿de qué iba a subsistir ese pueblo? Ahora, si miramos solamente de tierra, de forma literal,
pero recordemos que nosotros somos tierra. Cuando el Padre trae un azote sobre una persona, juzga, ¿verdad? Por causa de la dureza, de no humillarse, de no someterse al Padre, esta tierra también queda devastada. Hay áreas de la vida de una persona que han quedado en esa condición que nosotros miramos que quedó Egipto. Pero veamos acá algo que nos dice esta porción. También esto de la langosta, que todo quedó devastado, también ya nos hacía referencia que nos hablaba de Apocalipsis cuando habla de los golpes del Eterno, lo que vendrá. Apocalipsis, capítulo 9 verso 2, cuando habla de las trompetas, la quinta trompeta, dice, el quinto mensajero o ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tienen el sello de Yud Hei Bajei en sus frentes. Ahora, miremos algo interesante acá. Acá, en esta porción de Apocalipsis, que habla de la quinta trompeta, a las langostas que tenían como forma de escorpiones, se le dice, no hagan daño a la hierba, no toquen la tierra, nada verde de la tierra, ni a los árboles. Pero acá iban a ser atormentados, ¿quiénes? Las personas. ¿Y quiénes eran los que iban a ser atormentados? Los que no tenían el sello de Yud Kei Vajei. Aquí hay algo interesante. O muchos tienen la marca de Babilonia o el sello de Yud Kei Vajei. La marca de Babilonia, el domingo, el sello de Yud Kei Vajei, el Shabbat. ¿Qué estamos guardando? Babilonia reconoce a los que son suyos. El Eterno reconoce a su pueblo. Shabbat es un pacto perpetuo entre el Eterno y su pueblo. Avancemos. Entonces, miremos acá, dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés. Qué tremendo. Cuando Faraón ve, así como en este tiempo, ¿verdad? Cuando llegue el juicio, todos con miedo, con susto, ay, busquemos cadenas de oración, oremos, reunémonos en la casa, lo que vimos en el COVID, en ese golpe. Así es el corazón del hombre y de la mujer que no ha aprendido a humillarse delante del Eterno, que no se ha rendido a Él. Así es el corazón que confía, de la persona que confía en sus ídolos. Un ídolo puede ser su negocio, su empresa, aún los hijos, el esposo, la esposa puede ser un ídolo en la vida de una persona. Y el padre también golpea por causa de esos ídolos, porque estamos prestándole eh, ese tiempo, aquello, la esposa, el esposo, los hijos, la empresa, el negocio, el tiempo que debe de ser de nuestro Abba Kadosh. Él también golpea esos ídolos. Entonces, cuando Faraón ve todo lo que acontece, Faraón se apresura, manda a llamar a Moisés y a Aarón, ¿sí? Y dice, he pecado contra Yud Hei Bajei, su Dios, y contra ustedes. Aquí hay algo interesante. Cuando viene un juicio, ¿por qué Faraón dijo que también contra ustedes? Porque ellos fueron los mensajeros, porque Moisés fue el mensajero, porque Moisés fue el que llevó el mensaje de advertencia, ¿sí? Pero contra quien primero pecó fue contra el Eterno, porque el mensaje fue él. Acá hay dos cosas. Uno es el mensaje, ¿verdad? Y también el mensajero. ¿Y a quién es el Padre el que lo envía? Entonces se apresura a llamar. Sí, como siempre, dice, he pecado. Como muchos. Sí, muchos reconocen su pecado. Muchos saben cuál es su pecado. Muchos saben cuál es su transgresión. El problema
es que no se humillen delante del Creador. Una cosa es que yo reconozca el pecado, otra cosa es que me aleje del pecado y que yo me vuelva al Creador en obediencia a su palabra, que comience a humillarme delante de Él, que yo me someta a Él, que haga su voluntad, que haga lo que Él me pide. Hay quienes reconocen y dicen, ay, sí, es que, verdad, yo reconozco y esto, y en fin, sus oraciones se pasan en reconocer su pecado, pero no en tomar una actitud de teshuvá, de volverse a Él. ¿Y qué es pecado? Transgresión a las escrituras. Entonces vemos acá que Faraón, cuando manda a llamar, él sí, él dice, reconozco mi pecado. ¿Qué pide? Le ruego ahora que me perdonen. No dice, eh, voy a orar para que el Eterno perdone mi pecado. No, les dice a ellos, a los mensajeros del Eterno. ¿Sí? Por favor, perdónenme mi pecado. No, ¿acaso que el hombre tiene poder para perdonar pecados? ¿Acaso que nosotros podemos perdonar un pecado a alguien que diga, sí, yo he pecado? No, si está diciendo que pecó contra el Eterno, tiene que pedirle perdón al Eterno. Entonces, Faraón siempre desviaba sus conversaciones porque él no quería humillarse. Pero lo que él buscaba era que el enviado del Eterno interceda por él. Moisés, un intercesor profético. Entonces le dice, intercedan ante Yud-Hei Bajei, su Dios, que quite de mí esta plaga. Y mire lo que dice, plaga de muerte. En otra versión dice, plaga mortífera. Mucha gente solo busca eso de Moisés. Moisés, figura de la Torá, solo busca que no le lleguen las plagas. Cuando vino el COVID, mucha gente ahora sí recitaba la Torá, ninguna plaga que le envíe a los egipcios les enviaré a ustedes. Entonces la gente solo recitaba y creemos que es por recitar un versículo que vamos a tener la protección. Eso es lo que hace un corazón endurecido como el de Faraón, un corazón que no quiere humillarse al Eterno, un corazón que no quiere doblegarse ante Él para obedecer su escritura. Solamente cuando está la plaga de muerte, cuando se ve en una condición de muerte, busca, ¿sí?, la protección a través de la Torá, busca la protección a través de la palabra, creyendo que la palabra es un amuleto o que es un fetiche para que cuando yo lo necesito, entonces ahí sí obre a favor mío. La Torá va a hacer vida en nuestras vidas cuando nosotros la pongamos por obra. El corazón endurecido solo busca intercesión y que oren, pero no está dispuesto a obedecer. El corazón como Faraón no está dispuesto a humillarse al Creador, solo busca intercesiones, solo busca oraciones cuando se ve afectado a punto de morir con una plaga, con una enfermedad, con una situación difícil. Eso no es lo que busca el Eterno. El Eterno busca que su pueblo se humille, como dice Segunda de Crónicas 7:14, que se humille delante de él. Vemos en las naciones, oraciones más oraciones, 21 días de ayuno, oraciones, pero ¿qué están haciendo? ¿Será que es agradable delante del Padre? Como Faraón, están sin humillarse delante de él, porque no quieren tomar su Torá. Solamente buscan a Moisés, buscan la Torá para un beneficio, pero no quieren obedecerla. Y eso no lo está el Padre para jugar, no está para jugar. Vemos acá que Moisés sale de delante de Faraón y oró al Eterno. ¿Por qué oró al Eterno? Muchos dirán, ay, es que Faraón le pidió y pobrecito, y es que por eso salió a interceder. No, 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 no. Recordemos desde el principio. El Eterno le dijo, yo endurecí el corazón de Faraón, no lo dejará ir. El Eterno ya le dijo a Moisés lo que iba a pasar. Y ciertamente fue y oró al Eterno, como dice el verso 18. ¿Por qué Moisés, el intercesor profético, fue e intercedió? ¿Verdad? Porque él ya sabía en qué iba a terminar absolutamente todo. Aunque no lo dice, ciertamente el Eterno le debe haber dado instrucciones también a Moisés. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que el Eterno le dio instrucciones?
Porque en el verso 19 nos habla cómo el Eterno escuchó la intercesión de Moisés. Él le responde a su siervo, ¿verdad? Y le responde, ¿y qué hizo el Eterno? Dice, Yud Hei Bajei trajo un fuertísimo viento occidental que quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo, ¿sí? Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Usted se imagina, yo me imagino a los magos de Faraón, a sus sacerdotes, yo me imagino a todos orando, a sus ídolos que quite la langosta, en fin, pero nada pudieron hacer, porque sus ídolos nada son, como en este tiempo. El ídolo del dinero nada puede ser ante un azote de muerte. El ídolo de la empresa, de los carros, de la tierra, de los bienes, de las cosas materiales, de lo que posea una persona, nada puede hacer, ¿sí?, ante un azote de muerte, ante una situación que venga a devastar una familia, una casa, una persona. El padre no emite sus juicios para matar a alguien. ¿Qué buscaba de Faraón? Que se humille. El padre busca un pueblo que se humille. Para eso es que él juzga, para buscar el teshuvá de esa persona. Entonces vemos acá que los vientos obedecen al Eterno. Todo lo creado obedece a su creador. Y dice que la langosta la arrojó al mar rojo. Y me llama la atención porque en Éxodo 14, más adelante vamos a ver eso, cuando dice que un viento o el viento dividió el mar rojo. Qué lindo cómo trabaja nuestro Abba, ¿sí? Todo responde a la voz del Eterno, ¿sí? ¿Qué pasa? Las langostas fueron arrojadas al mar. Las langostas ya no estaban. Entonces se cumplió lo que el Eterno dijo. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Vemos una vez más cómo no los dejó ir, tal como el Eterno dijo. Otra vez estaba duro de corazón y no los dejó ir. Qué tremendo, ¿no? Vemos a esos corazones de faraones como al principio querían retener a los niños, ahora a todo el pueblo. Cuidémonos de ese espíritu de Faraón que solo busca esclavizar, que no permite que su pueblo le adore, que no permite la adoración. Recordemos que Faraón también en Egipto representa esclavitud, ¿verdad? Esclavitud al trabajo. Hay quienes dicen, Dios me ha regalado esta empresa, pero son esclavos de la empresa. Dios me entregó esto, pero ¿cuál Dios es? Porque nuestro Abba, Yud Hei Bajei, él busca que su pueblo le adore. Y si un pueblo que dice que ha sido libre no le puede adorar, es porque eso que tiene no ha sido entregado por la mano del Eterno. El Eterno jamás va a dar una carga que no la podemos llevar. El Eterno todo lo que hace produce gozo en nuestras vidas. Que el Eterno Elohim de Israel traiga a nuestra vida con esta palabra qué es lo que Él nos está hablando. Y recordemos algo, el que permite la muerte también la puede sacar. Es decir, el Padre permite situaciones en nuestra vida dolorosas, pero también Él trae ese refrigerio, la recompensa. También Él trae ese restaurar. Las langostas vinieron a sacudir, pero el viento vino luego, ese viento que eh, vino a limpiar, echó a la mar las langostas y vino a restaurar. Él cambia la condición. Un viento vino a destruir, pero luego otro viento vino a restaurar. Así pasa en nuestra vida. Hay situaciones que vienen a alinearnos, pero luego el Padre trae una restauración, como lo vimos en el libro de Joel 2. El saltón, la oruga y el revoltón vinieron para traer un azote. Pero él dijo que era su ejército. Él lo permitió. Pero él dijo, yo voy a restaurar los años que devastó el saltón, la oruga y el revoltón. ¿Cuáles han sido esas langostas? ¿Cuáles han sido esos azotes que el Padre ha traído a tu vida por años y que en este tiempo Él quiere restaurar?
Yo restauraré, dice el profeta en el libro del profeta Joel. Es decir, el Padre mismo lo hará. Y sabemos que lo único que restaura, lo que va a restaurar nuestra vida, es solamente a través de la Torah, la obediencia a la Torah. Esto no es por reprender, esto no es por ayunar, esto no es por hacer muchos sacrificios, esto es por obediencia a las instrucciones de nuestro Abba Kadosh. Familia, que el Eterno continúe hablándonos, que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de nosotros.